de la Real Sociedad Económica y socio desde hace mucho tiempo de la Real Sociedad Económica y miembro de la Junta Directiva, donde su colaboración en el buen gobierno es fundamental. Pero entre muchas cualidades, aparte de ser dirigente de la Real Sociedad Económica, es ser filatélico. Y uno de los importantes filatélicos de la isla y de Canarias, y que además, y no sé si estoy rompiendo un secreto que no debería romper, pronto va a presentar un libro sobre historia de la filatelia en Las Palmas de Gran Canaria, en Canarias, y me imagino que será tan interesante como lo que nos va a decir hoy. La filatelia es uno de tantos medios de comunicación y organización económica administrativa del Estado que han sido arrumbados o dejados de lado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, pues recibir una carta con un sello es casi una rareza. Yo, que no soy coleccionista, los colecciono porque son pocos, y es decir, su disertación de hoy va a evocar muchísimos recuerdos del pasado a muchos de los que están aquí, y yo les deseo luego un feliz tránsito al presente. A continuación tiene la palabra el don Luis Martel para presentar a don Gonzalo Melián. Ilustrísimas autoridades, hoy estamos un poco sin excelentísimos, pero da igual. Ilustrísimas autoridades, señores y señores, amigos todos. Antes que nada quiero expresar mi gran agradecimiento en nombre de la Agrupación Canaria de Milicias Universitarias a esta Real Sociedad Económica que nos está atendiendo de maravilla desde hace 3 años que yo estoy al frente, y tuve la feliz ocurrencia de entrar en contacto con la directiva y ellos me han dado todas las facilidades para que organicemos estas conferencias. De modo que, querido Tomás, querido Gonzalo, muchas gracias a todos. Y también a Iliana y a Cristina, que sin ellas no haríamos nada. Bueno, me cabe el honor hoy de presentar a un gran amigo que es Gonzalo Melián García, vicedirector de nuestra Real Sociedad Económica. Gonzalo es un hombre culto y lleno de inquietudes, amante de la música y de la literatura, pero es además un auténtico experto en filatelia, como acaba de decir nuestro director, y sobre el tema correo postal en Canarias versará su documentada conferencia. Ha participado con sus colecciones de sellos en exposiciones locales, nacionales e internacionales, en las que ha obtenido distinciones que han premiado sus conocimientos filatélicos. Ha publicado en revistas especializadas gran número de artículos. Ha sido jurado en muchas exposiciones y ha pronunciado numerosas conferencias sobre este apasionante mundo de la filatelia. Socio del Grupo Numismático y Filatélico de Las Palmas, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación Canaria de Filatelia y fundador del Grupo Aerofilatélico de Canarias. Estudió Derecho, lo que le llevó a pertenecer a la 22 promoción de las milicias universitarias, que en estas fechas cumple su 50 aniversario, servicio que cumplió en nuestro inolvidable campamento militar de los Rodeos en Tenerife, y que Dios mediante le llevará a volver a jurar nuestra bandera en el acuartelamiento militar de Ollafría el viernes 4 de noviembre próximo, dándose la feliz casualidad que hoy es conferenciante en los actos que conmemoran dicha efeméride. Director y administrador durante 12 años del que fuera siempre su entrañable colegio, El Viera y Clavijo, a la sombra de aquel hombre inolvidable que fue don Pedro Puye. Fue graduado social en 1974 y administrador de fincas en 1975. Su carrera profesional la ha desarrollado en la entidad financiera Banesto, en la que ha desempeñado siempre puestos de responsabilidad: apoderado, jefe de departamento, director de sucursales. Es coautor del libro El Viera y Clavijo en la memoria y autor del libro, como acaba de decir nuestro director, Grupo Filatélico y Numismático de Las Palmas, periodo 1948-2014, que se presentará en esta Real Sociedad el próximo 10 de noviembre. Don Gonzalo, tiene usted la palabra.
Señoras y señores, antes que nada, permítanme decirle a mi director y a don Luis que sus palabras son, yo creo que más bien del afecto que me tienen, que ninguno de los dos debían ser un poquito más ecuánimes y no dejarme pues un poco colorado ante todos ustedes que son mis amigos, pero muy agradecido por lo que han dicho. Iniciamos esta charla con unos breves apuntes sobre la historia del correo. La necesidad de transmitir y de recibir información de los hombres ha propiciado que hasta los pueblos más primitivos hayan creado sus sistemas de comunicación. Los mensajeros o correos serán los encargados de hacerlas llegar las noticias a los destinatarios. En la antigüedad crearon servicios de correo. En la antigüedad crearon servicios de mensajeros los reyes, emperadores, faraones y caudillos. Para gobernar, les era imprescindible conocer los hechos que ocurrían en todos los rincones de su dominio, por remoto que estos fueran. También, muchos nobles y mercaderes, al encontrarse sus intereses en sitios muy lejanos de donde tenían establecida su residencia, necesitaban conocer la marcha de sus negocios. Las cartas con sobres más antiguas que conocemos datan de unos 2100 años antes de Jesucristo y fueron encontradas en unas excavaciones realizadas en Capadocia, Asia Menor. Consistían en unas tablillas de arcilla cocida en las que se había grabado el mensaje y recubiertas con un sobre de la misma materia, con las señas del destinatario. Cuando éste la recibía, rompía la envoltura y leía el mensaje. Poseían servicio postal muchos pueblos de la antigüedad. De ellos destacamos al de los persas, medas, asirios, aztecas, incas, chinos, indios, griegos, romanos y árabes. También se utilizaron diferentes medios de transporte, mensajeros a pie, a caballo, palomas mensajeras, animales de carga, barcos, carretas y caravanas. En los pueblos antiguos de culturas avanzadas, los portadores de los mensajes tenían rutas preestablecidas y eran relevados en las estaciones que los romanos denominaban postas, situadas cada cierta distancia en los itinerarios que debían seguir en sus desplazamientos. El más conocido de todos los mensajeros de la antigüedad fue el ateniense Filipides, que en el año 490 a.C. recorrió en un solo día la distancia desde Maratón a Atenas para informar de la victoria de los ejércitos griegos sobre los persas invasores. La tradición dice que una vez transmitida la noticia, murió por agotamiento. En su memoria se instauró la prestigiosa carrera denominada Maratón. En Roma, siendo emperador Octavio Augusto, años 63 al 14, se creó un eficaz servicio de correos con una organización inmejorable para la época y al que tenían acceso los particulares. Desapareció con la caída del Imperio Romano en el año 476. En España, el emir independiente de Córdoba, Abderramán II, estableció en su dominio, a mediados del siglo IX, un servicio de correo. Posteriormente, los califas de Córdoba lo ampliaron a diferentes puntos de la península. A finales del siglo XII, el rey de Aragón y conde de Barcelona, Pedro el Católico, crea su propia organización. En el siglo XIII se ocupan de correos Alfonso X el Sabio en su código de partidas y Pedro III de Aragón, llamado el Grande, en las ordenanzas palaciegas. En el siglo XIII se crea en Barcelona la primera asociación o compañía de servicio público. En Italia,
en el siglo XV, una familia llamada Della Torre y Tazo fue la primera que estableció un servicio de correos para particulares. Por su buena gestión, lograron prestigio y que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico III, en 1450, les encomendara la organización postal en sus extensos territorios. Siguen ampliando su área de influencia y en 1516 ya está establecida en Bélgica, Francia y España. Su declive se produjo a principios del siglo XIX al desaparecer el imperio e ir creando los países sus propios servicios. En España, por una real cédula dictada en Bruselas por Felipe el Hermoso en 1505, se encomienda a Francisco de Tasis la creación de las postas a caballo. Carlos I rectificó a la familia Tasis en 1517 para que siguiesen llevando la organización postal española. El correo adquiere cada vez más importancia, lo que hace que pase de ser un servicio prestado por compañías privadas a estar subordinado desde 1716 a la corona. En 1740, el rey Felipe V expide el Reglamento General de Postas del Reino. Y ahora vamos a hablar del correo en nuestras islas. Las expediciones organizadas por genoveses y mallorquines llegan a Canarias en el siglo XIV. A principios del XV comienza la conquista dirigida por el normando Jean de Bettencourt. La comunicación postal se inicia rápidamente por medio de embarcaciones procedentes del sur de Europa que entregaban y recogían en los puertos que tocaban los pliegos de la correspondencia. Finalizada la conquista, si el correo era oficial, se entregaba al capitán del barco y era recogido en las islas por el regidor o su representante. Y si era entre particulares, se hacía cargo de ella cualquier miembro de la tripulación o pasajero. Las cartas, antes de llegar a sus destinatarios, pasaban por varias manos, lo que hacía que se perdieran muchos mensajes. Para asegurarse que eran recibidas, los remitentes enviaban copias de sus escritos por diferentes rutas. Por la isla de La Gomera y de Gran Canaria pasó la primera carta que viajó de Europa a América, a bordo de la nao Santa María. La llevó el intérprete Luis de Torres, que también hizo la función de correo en el viaje del descubrimiento que realizó Cristóbal Colón en 1492, enviada por Isabel la Católica y dirigida al Gran Khan, rey de reyes o cualquier otro príncipe soberano. Pocos años más tarde, el almirante de la mar Océana emprende su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. Arriba a Gran Canaria el 20 de mayo de 1502. Durante su estancia en esta isla, única de las Canarias que visitó en este periplo, escribió una carta dirigida al padre Fray Gaspar Gorricio del monasterio de Santa María de las Cuevas de la Cartuja de Sevilla, que es el único documento de su puño y letra que se conserva de su paso por el archipiélago. A finales del siglo XVI, el ingeniero italiano Leonardo Torriani, en su obra Descripción e Historia del Reino de las Islas Canarias, informa del peligro y las dificultades de la navegación en el archipiélago y de una curiosa forma de comunicación por escrito. En el capítulo dedicado a la isla de Lobos dice: por estar la isleta situada en medio del canal, en donde se descubren al mar y los navíos que navegan entre estas dos islas vecinas y pobladas, así como los que vienen de España, los corsarios se detienen aquí muchos días, poniendo vigías encima de la montaña y dejando las naves al ancla cerca de esta montaña, por no servir el puerto más que para lanchas y naves pequeñas. Cuando al fin se van de aquí, dejan sobre aquella montaña cartas puestas sobre una caña que hincan en tierra para que sirvan de aviso a sus demás compañeros y seguidores que deben llegar detrás de ellos.
El desplazamiento de personas en el interior de las islas y entre ellas es complicado y a veces hasta peligroso, ante los frecuentes ataques piráticos que sufren los isleños. Estos procuran establecerse en zonas alejadas de la costa y en lugares de difícil acceso. Durante siglos no existieron calzadas para la circulación rodada entre los pueblos, lo que hace que se utilicen las veredas formadas por el tránsito de peatones y animales para el traslado de la correspondencia. A finales del siglo XVIII comenzó a funcionar en Tenerife un servicio de transporte de correspondencia oficial por verederos. En algunas islas, la dura orografía obliga a utilizar como medio de transporte a pequeñas embarcaciones para llegar a algunos núcleos costeros de su población. Se inicia la construcción de la primera carretera de Canarias en 1852 para unir a Santa Cruz de Tenerife con La Laguna. En Gran Canaria, las primeras que se terminaron de construir fueron desde Las Palmas al puerto en 1864, ese mismo año la de Telde, Alucas en 1875, San Mateo en 1877 y Guía en 1885. Ante las dificultades que tenía el traslado de la correspondencia, los comerciantes se avisaban entre ellos de la salida y llegada de barcos, así como de las rutas de los mismos. También era frecuente que desde un pueblo o desde otra isla se enviasen cartas a una persona para que ésta la entregara en un buque que en su ruta arribase al puerto de la población en la que residía el destinatario. El 4 de junio de 1762, una real resolución de Su Majestad el Rey Carlos III ordena la creación del primer oficio de correo de las Islas Canarias. España estaba en guerra contra Gran Bretaña y la inseguridad de las rutas marítimas al archipiélago hace necesario proteger la correspondencia. Por ello se decide que la transporte un jabeque armado. Un jabeque está reproducido en este sello y era una embarcación a vela y remo. Solía tener de armamento entre 12 y 18 cañones. El primero que se destina para este cometido es el Mallorquín Nuestra Señora del Rosario, que se hace a la mar desde Cádiz y transporta hasta las islas a Pedro María Martín, nombrado por Su Majestad administrador del oficio de Santa Cruz de Tenerife, ciudad a la que llega el 10 de agosto de 1762. El primer administrador de Correo de Las Palmas del que tenemos noticias es Francisco Fernández Vilche, al que se le instruyó un expediente que se inicia el 1 de septiembre de 1776 por el Tribunal de la Santa Inquisición de Canarias por haber retenido unas cartas al secretario del Santo Oficio que no las quería pagar. Con el fin de dar regularidad a las valijas postales dirigidas a Canarias, a finales de 1776, Carlos III ordena establecer a su costa un correo marítimo mensual con salida de La Coruña los primeros de cada mes. El 9 de marzo de 1778 realiza el viaje inaugural el paquebot Pizarro, y aunque el servicio mejoró, la realidad es que el objetivo se consiguió solo a media, ya que la guerra con Inglaterra y las incursiones de los piratas hacían imposible su normalización, viéndose obligados a suspenderlo en diversas ocasiones. En esta época hubo periodos en los que durante muchos meses no se recibió correspondencia en las islas. En 1783, al obtenerse la paz con Gran Bretaña, se logró ampliar el servicio al hacerse también envíos de correos por el puerto de Cádiz. La población de las islas en 1762, año en el que se instauró el correo, era de 164.736 habitantes. Hasta esa fecha, la correspondencia que llegaba al archipiélago canario gozaba de franquicia. Para que nos entendamos, los no filatélicos no tenía costo ninguno la correspondencia en las islas. En los primeros años de su establecimiento, solo pagaban porte
las que provenían de la península y América. A las cartas se le aplicaba una tarifa muy elevada, lo que produjo el natural descontento de los isleños. Hubo sonadas protestas en Santa Cruz de Tenerife, especialmente en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas. En 1815 se decreta la obligatoriedad de cobrar la correspondencia que circulaba entre las islas. Como ya hemos dicho, la primera oficina de correo se estableció en Santa Cruz de Tenerife, a la que siguieron en los primeros años las de Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde, Arrecife, Puerto de Cabra, La Laguna, Icop, La Orotava, Garachico y Puerto de la Orotava. Puerto de la Orotava se llamaba así, es el actual Puerto de la Cruz, que hoy es un municipio independiente, en aquella época no. En estas primeras oficinas, cuando llegaba el correo a la estafeta, se ponía en el tablón de anuncio una lista por orden alfabético con los nombres de los destinatarios para el conocimiento del público y que pudiera retirarlas previo pago de su porte. Encaminadores. Eran personas o empresas que transportaban la correspondencia de otros debido especialmente a las dificultades de comunicación y a que las líneas oficiales eran prácticamente nulas. Aquí vemos una carta de Sevilla a Las Palmas, de fecha 27 del 10 de 1829, en que la carta pagó de portes 3 reales de plata, que era una cantidad bastante importante. Tiene la marca de origen de Cádiz, y en la parte de arriba, posterior, en la parte superior de la carta, está lo que escribe el encaminador, que siempre inicia recibida y recomendada, etc. Y viene dirigida a Las Palmas y viene en un barco, en un bergantín goleta que se llamaba Esmeralda. Lo dice aquí en la esquina inferior de la derecha de la carta. Cobraban normalmente al destinatario, pero había casos en los que periódicamente facturaban los envíos ordenados a los remitentes. Esta es otra carta, también de un encaminador, pero un encaminador de Canarias. No los filatélicos y la gente que tenemos interés en este tema, siempre nos ha extrañado muchísimo que las Islas Canarias, y dado lo importante que era para las comunicaciones, sin embargo son rarísimos. Son muy pocos los ejemplares que se conocen de encaminadores en Canarias. Este era un encaminador que estaba en Santa Cruz de Tenerife y que hace el envío de la carta desde La Orotava a Las Palmas en el año 1852. Marcas de porteo. Es una cifra a la que a veces se pone el tipo de moneda manuscrita o estampada con tampón o cuño. Esta es una carta de La Orotava a Gran Canaria y tiene manuscrito el porteo, 3/4. Para indicar la cantidad a pagar en el destino por el transporte de una carta. Inicialmente todos eran manuscritos. Las estampaciones con cuño más antiguas que conocemos son de 1829 de Tenerife. Esta es una de las cartas más antiguas que yo conozco y viene también de Tenerife a Gran Canaria. Esta es una carta carísima para la época, 10 reales de plata. Viene de Europa, del norte de Europa, y viene dirigida a un comerciante del Puerto de la Cruz, que eran los Cologan, una familia muy importante y que tuvo una gran importancia en la época, en el siglo XVIII y XIX en la economía canaria. Aquí tenemos otra cosa que quería señalarles, que vieran que es curiosa, que muchas veces las cartas vienen con unas notas en el margen izquierdo de la carta,
y que dice que va con un paquete rotulado. La carta iba con un paquete rotulado. Marcas de origen. Desde que se estableció el correo en Canarias, comienzan a emplearse las denominadas marcas de origen. Con unos puños de madera de bot se estampa en el frente del sobrescrito el nombre de la población desde donde parte la carta, con el fin de que la administración de destino comprobase si los portes puestos en origen eran los correctos para así podérselos cobrar al destinatario. Esta es la primera marca que se conoce de Canarias. Es de la oficina de Santa Cruz de Tenerife y la carta es no es 1879, lo acabo de darme cuenta, es 1779. Y es la primera marca que se conoce de Canarias, y las marcas de Tenerife tenían todas Canarias. A continuación, una que tiene la marca Canaria. Esta es de esta isla, de Gran Canaria, y tenía la marca Canaria. Certificados. En filatelia, la palabra certificar se utiliza para acreditar el envío de documentos postales que el remitente tiene interés en que conste de manera documental su entrega. La cubierta de la carta en la que figuraba la certificación se recortaba, la firmaba el destinatario, se devolvía a su lugar de origen y allí en la administración de correos quedaba como garantía de su entrega. Estas cubiertas podían ser reclamadas por el remitente y si no lo eran, después de pasado cierto tiempo, eran quemadas. Por este motivo son muy escasas y raras. Aquí estamos viendo una carta, una cubierta y el dorso de la misma de Santa Cruz de Tenerife. Tiene la particularidad, estas líneas cruzadas son un distintivo de las cartas certificadas. También esta tiene la particularidad que IVA franca, que había sido ya pagado el coste de la carta por el remitente. Y este es el dorso en donde se ve que la persona a la que va firma el recibí. Aquí tenemos una desde Gran Canaria a Gratico y lo mismo. Sin embargo, en este caso el Marqués de la Florida lo paga y paga sus 5 cuartos cuando la recibe y lo firma también por detrás. También solía ponérseles el número, este número, el 590, es el número que tenían el número que le correspondía a esa carta desde el 1 de enero de ese mismo año. Todas las cartas certificadas llevaban un número correlativo. Y esta era la 590 de ese año, que era el año 1832. Marcas de franqueo. El remitente paga, de acuerdo con la tarifa vigente, el coste del transporte de la carta antes de enviarla. Para acreditarlo, se hacía constar en la carta la palabra franca, manuscrita o por medio de cuños de distintas formas y tamaños. Se usaron estas marcas hasta que se utilizó el sello adhesivo que acreditaba el franqueo previo de la correspondencia. Para mí son de una gran hermosura. Hay que tener en cuenta también que en Canarias los rojos muchas veces son muy hermosos y nos diferenciamos en eso con los de la península, porque muchas veces se utiliza la cochinilla para hacer la tinta roja. Y entonces tenemos unos rojos muy hermosos en las cartas. Aquella que vimos era de Gran Canaria, esta es de la isla de La Palma y esta es de la Orotava. Marcas postales administrativas militares. A mediados del siglo XIX se utilizó en cartas de servicio militar que llevaban estampadas en su frente la marca administrativa del destacamento o mando del que procedía. Vamos a ver unas cuantas. Aquí está Capitanía General de Canarias. Esta es Artillería Comandancia del Departamento de Canarias. Gobierno Militar de la Isla de La Palma.
del director general de artillería, del juzgado de guerra de Canarias, de la intervención militar de las Islas Canarias, de la comandancia militar de la isla de Lanzarote, correo desinfectado. La población humana ha sufrido con mucha frecuencia enfermedades que la atacaban masivamente. La temida peste provocaba la rápida huida de los que tenían medios para hacerlo, antes de que las poblaciones vecinas le cerrara el paso para evitar contagio. Huida que terminaba por convertirse en una de las principales vías de diseminación de la enfermedad. A las epidemias, cuando producían una gran mortandad, ya fuera el cólera, la fiebre amarilla, la viruela, el tifus o la gripe, se le llamaba pestilencia, plaga, peste, etc. Se creía que entre los posibles contagios, las cartas podían ser una vía de llegada de enfermedades contagiosas. Cuando se conocía que se había declarado la peste en un lugar, las cartas provenientes de ese sitio y sus alrededores eran sometidas a un proceso de desinfección. A las cartas se le hacían unos cortes o picados y luego se les ponía a los vapores de azufre y en algunos casos se les mojaba con vinagre alcanforado. Este último procedimiento fue menos utilizado y en algunos casos dejaba las cartas casi ilegibles. Estamos viendo una carta, no sé si verán, hay unos cortes ahí en medio de la carta. Esta carta viene de Cádiz a Gran Canaria. En ese momento, en 1855, había una grave epidemia. En esta se utiliza, además del picado, los cortes, no sé si se verán desde ahí. Hay unos cortes que se ven, pero bueno. Y todas esas manchas que se ven fue el producto del vinagre que se empleó en ella. Esta es otra carta, también, esta viene de Matanzas, de la isla de Cuba, donde había una terrible epidemia en 1848. Esta, lo mismo, viene de Cádiz, viene también con sus cortes, y la he puesto aquí fundamentalmente. Todas las cartas tienen, perdónenme un momentito, voy a ver si, perdón un segundo, porque voy a ver si yo consigo señalarles a ustedes dónde están los cortes. Un segundo porque decía que esto era los cortes están aquí se ve uno, aquí hay otro, aquí se ve más claro. Bueno, estas cartas producen muchas veces amargura al leerlas. En esta en concreto, pues después de contar una serie de problemas familiares, dice en un momento, y puesto cordón a esta ciudad, o sea que estaban totalmente aislados. Fue también una terrible epidemia que hubo en Sevilla en 1855. En 1833, perdón. Esta carta realmente tiene poco que ver con la historia del Correo Canarias, pero yo la he puesto aquí por una cosa de tipo sentimental. Esta carta tiene fecha febrero de 1850 y va dirigida a don Antonio Vicente González. Don Antonio Vicente González fue el cura párroco de Santo Domingo de Guzmán, que fue un hombre ejemplar y que entregó su vida en la lucha contra la terrible peste que hubo en junio de 1851 y que asoló a la isla de Gran Canaria y terminó muriendo contagiado por la gente a la que él socorrió. La puse porque era poco tiempo antes de él morir y bueno, iba dirigida a él, pero que no tiene
Servicio Nacional. Son la marca esta SN, esta que está aquí arriba, esto SN, que indica que el contenido de una carta cubierta es referente a asuntos jurídicos, oficiales o de gobierno. Esta otra lo mismo. Servicio militar. Es la marca que indica que el contenido de una carta es referente a asuntos jurídicos militares. Aquí vamos a ver unas cuantas. También a veces se ponía Servicio Nacional Militar. Podían ser, es más frecuente el encontrarse SM, Servicio Militar, pero también se utilizaba ese Servicio Nacional Militar. Esta también de la misma y viene de Puerto de Cabra, esta de Santa Cruz de la Palma, esta de Arrecife, esta de la Orotava. Esta tiene una particularidad para los filatélicos y es la siguiente. Este sello que están ustedes viendo se emitió el 1 de enero de 1855. Sin embargo, la carta tiene fecha 28 de diciembre de 1954, es decir, 4 días antes de que hubiese sido puesto, 3 días antes de que hubiese sido puesto el sello en circulación. Esto debió haber sido alguna remesa que se mandó a la oficina de la Orotava y el empleado de correo pues no vio las instrucciones en que le decía que hasta el 1 de enero no podía poner la circulación. Bueno, a mí me parece una curiosidad como filatélico. Y aumenta su precio, ¿verdad? Bueno, no mucho tampoco. Yo la tengo como bien, es de mi colección y yo la tengo como una rareza, pero bueno, los sellos. La invención de los sellos se atribuye al impresor escocés Chalmers, pero el éxito será para el inglés Sir Rowland Hill, que para reformar los servicios de correos en su país propone el pago previo, rebajar y unificar las tarifas y el uso de sobres timbrados o de sellos adhesivos. Por un decreto de fecha 17 de agosto de 1839 se fija el precio del franqueo en un penique y que las cartas escritas sobre papel con sellos impresos o cerradas en sobres provistos de ellos sean expedidos por las postas libres de impuestos siempre que no excedan del peso establecido y los sellos no se hayan utilizado anteriormente. Se inicia el uso del sello el 6 de mayo de 1840 al ponerse a la venta 2 valores, el 1 penique negro y el 2 peniques azul. Según la leyenda, la utilización del sello adhesivo fue consecuencia del descubrimiento de un fraude postal. Sir Rowland Hill se encontraba un día viajando por una zona rural inglesa y deseando comer y descansar se dirigió a una posada. Su llegada a la misma coincide con la de un cartero que entregaba en ese momento una carta a la joven posadera, que después de examinarla detenidamente se la devuelve, negándose a aceptarla debido al alto coste de la tasa de porte. Hill entonces la reclama, la paga y se la entrega a la destinataria. Esta se la guarda y parece no interesarle el contenido. Pasado un tiempo prudencial, Sir Rowland Hill le pregunta extrañado por qué no lee el pliego recibido y entonces la joven le explica que se ha puesto de acuerdo con su novio y que gracias a unos signos convencionales puestos en el exterior del pliego se intercambiaban las noticias que querían sin gastar nada, porque la carta era devuelta al remitente a causa del coste de los portes. El éxito de la implantación del sello en el Reino Unido hizo que el sistema fuese adaptado por otros países. Así, en 1843, Brasil y los cantones suizos de Zúrich y Ginebra emiten su primer sello. Le sigue, en 1845, el cantón de Basilea. En 1847 adoptan el sistema Estados Unidos, Trinidad e Isla Mauricio. En 1848, las Bermudas. Al año siguiente serán Francia, Bélgica y el Estado alemán de Baviera. Y en 1850
además de España, lo hacen Austria, la Guayana Británica, Suiza, Nueva Gales del Sur, Victoria, Lombardo-Veneto, Prusia, Sajonia y Hannover. En España se establece la obligatoriedad de este nuevo sistema de franqueo y se empiezan a utilizar los sellos a partir del 1 de enero de 1850, de acuerdo con el Real Decreto de 24 de octubre de 1849 y la Real Orden del 1 de diciembre de ese mismo año. La primera serie, que constará de 5 valores, reproduce la efigie de Isabel II. Se conocen muy pocas cartas circuladas desde Canarias con sellos de las primeras emisiones. Por lo menos aquí habrá filatelios que solamente me las discutirán. Las que yo conozco son de la emisión del 1 de enero de 1850, 10. Del 1 del 1 de 1851, 8. La del 1 de enero de 1852, 6. De la del 1 de enero de 1853, 8. Y de la del 1 de enero de 1854, 9. En 1850, la población del archipiélago es de 214.565, de los que el 87% eran analfabetos. El primer sello que se emitió, que servía para la correspondencia interior entre las islas del archipiélago canario, fue el 2/4 de la emisión del 1 de noviembre de 1854. El que no existieran sellos específicos para este franqueo hizo necesario que en Canarias, desde el 1 de enero de 1850 y durante varios años, se utilizase un sistema mixto. Se usan los sellos y las marcas postales anteriores a ellos, lo que hace que se prolongue el periodo prefilatélico. Marcas numerales de origen. En este periodo, la mayoría de las cartas no llevaban ninguna marca que indicase el lugar de su procedencia, por lo que dificultaba a los funcionarios de correo saber el porte que debían pagar los destinatarios. Para solucionarlo, se le adjudicó un número a la oficina que se ponía en el reverso de las cartas. Las conocidas son 2 de Arrecife, 5 de La Gomera, 9 de Icod, 10 de La Laguna, 11 de La Palma, 12 de Las Palmas, 13 Puerto de Cabra, 14 Puerto de la Orotava y 16 Villa de la Orotava. De ellas se han encontrado de tampón las marcas 5, 10, 11 y 12. El resto son manuscritos. Aquí tenemos esta es de La Laguna, que tiene la particularidad que tiene también la marca de que va franca, y este es el 10 de la oficina de procedencia, que era La Laguna. Tiene también esta marca que está aquí, es la marca de paso, el cuño de paso por Santa Cruz de Tenerife, y esto que está aquí son 3/4, que fue lo que pagó el remitente porque la carta fuera franca. Esta es una carta que va dirigida desde La Orotava a Las Palmas y tiene el número 16, una marca manuscrita que dice que el origen es la Villa de La Orotava. Multa. Por Real Decreto del 1 de septiembre de 1854, se establece que se pagará el doble de porte ordinario en destino por falta del franqueo previo. Es decir, que ya es totalmente obligatorio el pagar la carta. Si no, se pagaba con el doble exacto de lo que hubiese tenido que pagar. Esta carta, que va de Cádiz, viene de Cádiz a Las Palmas, tenía que pagar 4/4. Tiene lo curioso también que lleva, porque es también de un periodo donde había una epidemia, tiene también los cortes de desinfección y tiene también la multa. Tenía que pagar 4/4 y este 8 es lo que ha pagado la carta por no llevar sello. Esa viene de la principal. Y esta viene de Arrecife
a Cádiz, es decir, al revés, antes era de Cádiz a Gran Canaria. Tiene un matasellos de Arrecife, de la salida, la multa de los 8 cuartos por no ponérsele sello, el paso por Santa Cruz de Tenerife, y bueno, y aquí tiene el resto de una marca de llegada a Cádiz, pero se ve muy mal. Transporte interior. Hasta que fueron construidas las carreteras que unían la capital con el interior de la isla, el traslado de correspondencia se hacía a pie, en burro, caballo, mula y en camello, a través de los caminos reales y veredas. Transportada por este último animal, se conoce una carta datada el 16 de abril de 1600, dirigida al dominico Fray Alonso de Montesa, cura de Aruca, en esa fecha, y cuyo texto se inicia diciendo: el mismo camellero lleva. La compañía de ómnibus Hardinson Hermanos se inaugura el 1 de julio de 1854. Tenía carruajes que transportaban pasajeros y la valija de la correspondencia entre las oficinas de correos de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna. Este es un coche de correo está aquí pone la palabra correo, no creo que se vea de ahí, de la isla de La Palma. Este coche era de la compañía que había fundado mi abuelo, que tenía encomendado la distribución del correo en esta isla. Tiene para mí la peculiaridad, permítanme que la peculiaridad que, como habían sido fabricados en Inglaterra, tienen el volante por el lado derecho. Se dan cuenta que está por el lado derecho, dado a lo que había sido fabricado donde había sido. En 1862, los vapores que unían Tenerife y Gran Canaria con Europa, incluida la península, arribaban cada mes 4 españoles y 2 ingleses. Esta es una carta entre las islas. Aquí vemos el nombre del barco. Viene por un barco a vela que se llamaba La Esmeralda, y es de 1851, y va también con una cesta. No sabemos lo que llevaba la cesta, pero desde luego que va con una cesta. Los barcos que hacían el correo a vela. Las islas se conectaban entre sí por medio de barcos correos 2 veces al mes. Partían de Gran Canaria a Lanzarote y Fuerteventura, y desde Santa Cruz de Tenerife a La Gomera y El Hierro. Y una vez por semana partía del puerto La Rotava el Balandro, con destino a La Palma. Barco vapor. En 1881 es nombrado ministro de Ultramar Fernando León y Castillo, y a propuesta de Su Majestad el Rey Alfonso XIII, por Real Decreto dado en comillas el 26 de agosto de ese mismo año, se establece que los buques dedicados al transporte de la correspondencia entre la península y la isla de Cuba y Puerto Rico tocasen en lo sucesivo en Las Palmas. Pronto se inaugura el servicio con escala en esta ciudad. Al llegar el 13 de septiembre de 1881, el barco España de la Compañía Transatlántica Española. Las primeras embarcaciones a vapor que se utilizan para llevar la correspondencia entre las islas eran propiedad de la compañía Guirlanda Hermanos, que en 1863 inicia una línea entre Gran Canaria y Tenerife que prolonga hasta Marsella y Génova. En 1888, la naviera Elder Dexter Line constituye su filial Compañía de Vapores Correos Interinsulares Canarios, que se adjudicó en subasta el servicio de correos entre las islas. Para poder llevarlo a cabo, construyó los vapores Viera y Clavijo y León y Castillo. No es este León y Castillo, este es posterior, que ahora era uno más antiguo. Al llegar el siglo XX, existe un importante aumento de población en Canarias,
alcanzándose los 304.969 habitantes. En 1911, la citada Compañía de Vapores Correos Insulares Canarios contrató en astilleros ingleses la construcción de 6 buques que fueron bautizados los 3 mayores con los nombres, otra vez, de Viera y Clavijo, y León y Castillo y La Palma, y los 3 más pequeños con los de Lanzarote, Fuerteventura y Gomera-Hierro. Estos barcos fueron conocidos popularmente con el nombre de correillos, y los que estudiábamos en la isla de Tenerife, estudiamos en la laguna, cogimos profusamente. Y normalmente viajábamos en camarote cuando salíamos desde Gran Canaria, porque nuestros padres compraban el pasaje, pero cuando normalmente veníamos en cubierta, porque nos habíamos gastado ya previamente el dinero y teníamos que ahorrar de alguna forma. En 1930 pasó a desempeñar este servicio, es decir, el servicio de correo, con los mismos barcos, la Compañía Transmediterránea. La comunicación aérea postal de Canarias con Europa hasta el 18 de julio de 1936, inicio de la trágica Guerra Civil Española, la realizaba la Compañía Líneas Aéreas Postales Españolas, LAPE, que efectuaba escalas en Sevilla y Madrid, donde las enlazaba con el correo aéreo internacional. Como consecuencia de este conflicto, se interrumpe el servicio y las Islas Canarias quedaron sin correo aéreo. Esta compañía aérea se creó en abril de 1932 y realizó el primer vuelo a Canarias el 15 de diciembre de 1933, saliendo de Sevilla, Larache, escala en Casablanca y destino Gran Canaria, con un avión trimotor Fokker F-7. Ante esta situación, el administrador principal de Correo de Las Palmas, José Lledó, promueve restablecer con carácter provisional el servicio, para lo que solicita autorización de la Junta de Defensa Nacional. Se pretende que la compañía alemana Lufthansa, que hacía el servicio, o la línea, mejor dicho, de Europa a Sudamérica, con escalas además de en otros lugares, Gran Canaria y Sevilla, traslade el correo de las islas hasta la hermosa ciudad andaluza y desde allí se distribuye por toda Europa. Los sellos que poseía Correos en aquellas fechas, que eran sellos republicanos, no permitían abonar el sobrecosto que suponía pagarle a la Lufthansa su servicio, por lo que se decide, con la preceptiva autorización de la Junta de Defensa Nacional, sobrecargar los que tenían en existencia. Se realiza una tirada corta, ya que se piensa que la guerra duraría muy poco y que el gobierno restablecería en breve tiempo la línea postal, encomendándosela a una compañía española. Pero la realidad fue que la contienda se prolongó mucho más de lo previsto, por lo que pronto se agotó esta primera serie y se ven en la necesidad de sobrecargarnos los sellos. Estuvieron en uso desde el 27 de octubre de 1936, que se permite la primera serie, hasta el 27 de abril de 1938, en que fueron suprimidos por orden del gobierno de Burgos. Correos anuncia al público esta disposición publicando en la prensa local la siguiente nota: el servicio de correos aéreo internacional ha quedado establecido definitivamente por medio de la compañía Iberia por vía peninsular, excepto América del Sur, rigiendo las tarifas vigentes en el servicio internacional en sello de franqueo ordinario, quedando retirados de la circulación los de sobrecarga aérea de Canarias. Las Palmas, 7 de mayo de 1938, segundo año triunfal, el administrador principal José Lledó. La imprenta El Siglo, situada en la calle Triana de Las Palmas, es la encargada de realizar las sobrecargas de los sellos, bajo la supervisión de una comisión en la que estaba integrada un representante del Ejército. Como consecuencia
de los escasos medios con que cuenta, se producen frecuentes errores. Se carece de los suficientes signos tipográficos iguales para completar los moldes y se ven en la necesidad de poner otros más o menos parecidos. Este es el primer sello de estos sellos conocidos como Avión Canarias y es el número 1. Desde ahí no creo que se vea, pero intentaré señalarle. Esta primera V está partida. En vez de 18 aquí hay un 13 de julio. El 3 de 1936 es grande. El 6 de 1936 es grande. Se hacían en líneas de 10 sellos y estos ocupan los lugares 7, 8, 9 y 10. Fíjense, fue complicado que solo había 2 sellos en los que la sobrecarga es completamente normal. En los demás, en todos, hay pequeñas variaciones. Este es otro sello de esas emisiones. Desde el inicio de la primera tirada, alcanzaron un alto prestigio entre los coleccionistas de todo el mundo, lo que hace que las adquisiciones de los filatélicos y el franqueo de la correspondencia los agote rápidamente, obligando a las autoridades postales locales a admitir nuevas series sobrecargadas, hasta un total de 14 y 51 sellos. Censuras militares. Se realizaron en Canarias de 1936 a 1939. Tenían por objeto principal impedir la entrega de información que pudiera ser útil al enemigo. A principios de 1940 fue decayendo su uso, deja de ser militar y pasa a depender del Ministerio de la Gobernación. Cesa definitivamente en el año 1945 al promulgarse el Fuero de los Españoles, en que el Estado garantizaba la libertad y el secreto de la correspondencia. Aquí vemos, esta es una censura inglesa. Y diferentes censuras. Bueno, perdón un momentito. Volvemos aquí. Quiero que vean un pequeño detalle. Esto aquí pone censura militar, no sé si ven, se ve ahí Santa Cruz de Tenerife, y delante pone un 14. Este número es el número, cada censor tenía asignado un número. Y este era el número 14. Esta pues tiene la presilla de la censura militar. Esta tiene también restos de la presilla de la censura militar y es una censura hecha en Las Palmas. Emisiones locales benéficas. Estos sellos se emitieron con autorización. Estos sellos, las emisiones locales benéficas eran sellos municipales que emitieron los ayuntamientos. Este en concreto pertenece a Santa Cruz de Tenerife. Y estos sellos se emitieron con la preceptiva autorización del gobierno de Burgos, para conmemorar la reunión militar celebrada en el Monte de la Esperanza de Tenerife el 17 de junio de 1936, del general Franco con los jefes y oficiales de la guarnición en la isla. Se imprimieron en la litografía Romero de esa isla. La emisión, que fue autorizada por orden del gobierno de fecha 11 de agosto de 1938, fue posteriormente revocada, pero ya habían sido puestos en circulación. Este sobre y el siguiente son sobres muy raros y pertenecen a la colección de don Domingo del Este, que le quedo muy agradecido que me los prestara para que ustedes los conocieran. Son muy raros, tienen encima una censura militar rarísima, que es la censura militar de Weimar. Bueno, este y el siguiente, para mí son dos piezas muy interesantes de la filatelia de Canarias. También en Las Palmas se emiten sellos municipales benéficos. En este caso son de 1937 y se utiliza un sello que se había emitido en Alemania, que es este sello que tiene el escudo de Néstor,
este sello se emitió en Alemania. Y se sobrecargan estos sellos y se les imprime con una orla negra y están dedicados a los generales Sanjurjo, Mola y Balme, al soldado desconocido y por los caídos. Tienen una orla negra, como ven, y llevan una tasa voluntaria de 25 céntimos cada sello. Los hay también de 10 céntimos. Gestas, conmemoraciones militares. Correo concedió matasellos especiales conmemorativos para celebrar en 1981 el primer centenario del Palacio de Capitanía General de Canarias y en 1994 el del Palacio Militar del Gobierno Civil de Las Palmas. En 1988 se emite también un matasellos especial que conmemora el 75 aniversario de la aviación militar española. Este matasellos fue pedido por el Grupo Aerofilatélico de Canarias, del que yo me honraba de ser en aquel momento socio, y se solicitó para conmemorar el 75 aniversario de la aviación militar española. Gestas canarias filatelizadas. Para finalizar, veremos dos sellos emitidos para conmemorar gestas militares que fueron trascendentales en la historia de Canarias. Este sello que estamos viendo se puso en circulación el 24 de julio de 1979 para recordar la heroica defensa de Tenerife del 25 de julio de 1797 del ataque de una escuadra inglesa compuesta de 4 navíos, 3 fragatas y 2 embarcaciones menores, mandadas por el almirante Horacio Nelson, que ordenó el desembarco de unos 1000 marineros. Muestra el busto del general Antonio Gutiérrez, que ostentaba el mando militar en el archipiélago. Vamos a terminar con este sello, a propuesta de nuestro inolvidable director, don Nicolás Díaz Saavedra de Morales. Esta Real Sociedad envía escrito al Grupo Filatélico Numismático de Las Palmas, instándole para que gestionen ante las autoridades la emisión de este sello que estamos viendo, para conmemorar la victoria obtenida en 1599 por las fuerzas defensoras de la isla de Gran Canaria frente a la agresión de las tropas de la Gran Armada de los Países Bajos. Comandada por el almirante Pieter van der Doe, se puso en circulación el 25 de julio de 1999. El historiador don Antonio Romeu de Armas, en su extraordinaria obra Piraterías y ataques navales contra las Islas Canarias, dice que el 26 de junio de 1599 la isla de Gran Canaria vióse amenazada por la escuadra más poderosa que jamás ha surcado por sus aguas y poniéndola en el mayor peligro que registra su historia. Estaba compuesta por 74 navíos. Cada uno de ellos traía a remolque 1, 2 y hasta 3 lanchas de desembarco, calculándose el número de estas últimas y algunos lanchones que navegaban por su propia cuenta en unas 150. La fuerza desembarcada, según los historiadores, sumaba entre 8 y 10.000 hombres. Pues nada más, señores, muchas gracias por vuestra presencia y les ruego me perdonen si el tema no ha sido de su interés, pues estoy seguro que en este caso ha sido debido a mi falta de habilidad para exponerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzalo Belián. Yo no sé, supongo que habrá preguntas, ¿no? Supongo que habrá muchas preguntas y estamos
Solamente, mientras alguien hace una pregunta, solamente recordar que lo que pasa es que Gonzalo ayer ya lo tenía todo terminado, que ha habido otra emisión conmemorativa con relación al centenario de la aviación el año pasado, el año 2013, que también que no es una gesta militar, sino es una conmemoración de la aviación en Canarias. Seguramente habrá alguna pregunta para don Gonzalo Beleón. Y si no hay ninguna, pues tampoco pasa nada. Gonzalo, una pregunta. Yo no sé si en los sellos estos de la Junta Militar de Tenerife que están me parece que están ahí en 1937. 38. Los de Tenerife son de 38. Del 38. Yo no recuerdo si mientras mi estancia en Madrid iba a la Plaza Mayor, y a mí me los indicó un filate de la Filatelia Nacional. No sé si se hicieron dos emisiones de distinto color. Sí, hubo distintos colores. ¿Verdad? Yo no soy muy especialista en esos sellos, pero hubo de diferentes, tres series distintas, y también hubo con una sobrecarga, y también se emitieron sin dentar. Estos sellos tienen la particularidad que, a pesar de que fueron requeridos, sin embargo se conoce una certificación del administrador de correo de Santa Cruz de Tenerife diciendo que estos sellos han circulado y que se enviaron a diferentes sitios y de hecho circularon. En cartas, verlos en cartas son muy raros. Muchas gracias. Gonzalo, quiero felicitarte. Me tiene sorprendido porque sé el trabajo que has tenido en realizar este magnífico estudio, y para que nosotros no seamos solo lo que hemos disfrutado, a mí, sí, con autorización de los TELDES, me gustaría que esta conferencia que hoy has dado aquí, y con permiso de la Real Sociedad Económica, la des también en la Casa de la Cultura, porque yo creo que es un tema muy importante, un estudio muy bien hecho, y que la mayoría de las personas desconocíamos totalmente. O sea, yo, si no me lo autoriza, yo solicitaré permiso en TELDE para que den esta conferencia en el Centro Cultural de TELDE. Y mi felicitación muy sincera, porque ha sido un trabajo muy, muy concienzudo. Enhorabuena. Antes que nada, muchas gracias. No creo que bueno, que cualquiera de los filatélicos que estamos aquí podría haber dado esta conferencia. De todas formas, por supuesto que acepto, no como un favor, iría muy honradamente ir a dar esa misma. Sin embargo, te quiero ya, aprovechando las circunstancias, decirte que la oficina de TELDE se inauguró en 1868 y que para la misma se le dotó de un matasellos que ponía TELDE Tenerife. TELDE Tenerife. Entonces, en la prensa local de esa época hay una indignación general, pero yo creo que debieron tener muy pocos resultados, porque un año y medio después todavía yo conozco una carta que sigue figurando y que pertenecía a la colección de un italiano, una carta muy interesante que pertenecía a la colección de un italiano que se llamaba el señor Zuliani. Hoy está en manos de un coleccionista de Santa Cruz de Tenerife, y pone todavía en esa carta, pone TELDE Santa Cruz de Tenerife. Entonces, muchas gracias, Pepe, por esa invitación que acepto gustosamente. Enhorabuena, Gonzalo, muy versada. Tengo una pregunta que es, yo sé que los sellos reales, las cartas reales, iban siempre lacrados con el sello real. Y entonces tengo una pregunta, es si se autorizó a los correos a lacrar las cartas con algún tipo de sello oficial. Solo las instituciones, el público general usaba el lacre para cerrar. Hay que ver que en aquella época, estamos hablando antes de mitad del siglo XIX, es decir, antes de 1850, las cartas no iban en sobres. El sobre es un invento posterior.
Las cartas iban en pliego que se doblaban, las cartas se doblaban así, esto, y después se hacía esto, y esto se metía dentro del otro y se le ponía un lacre y se lacraba. Pero el lacre eran personales, de los comerciantes o los particulares, todo el mundo tenía su lacre, y después posteriormente aparecieron incluso unos pequeños sellos adhesivos con el nombre del remitente, son muy raros, que también cerraba la carta. Yo la carta más antigua que tengo en sobre de Canarias data de 1853. En sobre, es la que tengo más antigua. Yo no conozco ninguna más, no sé si seguro que las habrá más antiguas, pero yo la más antigua que conozco. El señor quería hacer una pregunta. Sí. A ver, ¿había alguien que quería hacerla? ¿Quería hacer una pregunta? No. O ya estoy aquí, o bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias a Gonzalo Melián y a Luis Martel, y mañana continúan los actos de conmemoración. Muchas gracias, buenas noches. Con las señas del destinatario. Cuando éste la recibía, rompía la envoltura y leía el mensaje. Poseían servicio postal muchos pueblos de la antigüedad. De ellos destacamos al de los persas, medas, asirios, aztecas, incas, chinos, indios, griegos, romanos y árabes. También se utilizaron diferentes medios de transporte, mensajeros a pie, a caballo, palomas mensajeras, animales de carga, barcos, carretas y caravanas. En los pueblos antiguos de culturas avanzadas, los portadores de los mensajes tenían rutas preestablecidas y eran relevados en las estaciones que los romanos denominaban postas, situadas cada cierta distancia en los itinerarios que debían seguir en sus desplazamientos. El más conocido de todos los mensajeros de la antigüedad fue el ateniense Filipides, que en el año 490 a.C. recorrió en un solo día la distancia desde Maratón a Atenas para informar de la victoria de los ejércitos griegos sobre los persas invasores. La tradición dice que una vez transmitida la noticia, murió por agotamiento. En su memoria se instauró la prestigiosa carrera denominada Maratón. En Roma, siendo emperador Octavio Augusto, años 63 al 14, se creó un eficaz servicio de correos con una organización inmejorable para la época y al que tenían acceso los particulares. Desapareció con la caída del Imperio Romano en el año 476. En España, el emir independiente de Córdoba, Abderramán II, estableció en su dominio, a mediados del siglo IX, un servicio de correo. Posteriormente, los califas de Córdoba lo ampliaron a diferentes puntos de la península. A finales del siglo XII, el rey de Aragón y conde de Barcelona, Pedro el Católico, crea su propia organización. En el siglo XIII, se ocupan de correos. De la Real Sociedad Económica y socio desde hace mucho tiempo de la Real Sociedad Económica y miembro de la Junta Directiva, donde su colaboración en el buen gobierno es fundamental. Pero entre muchas cualidades, aparte de ser dirigente de la Real Sociedad Económica, es ser filatélico. Y uno de los buenos, uno de los importantes filatélicos de la isla y de Canarias, y que además, y no sé si estoy rompiendo un secreto que no debería romper, pronto va a presentar un libro sobre historia de la filatelia en las Palmas de Gran Canaria, en Canarias, y me imagino que será tan interesante como lo que nos va a decir hoy. La filatelia es uno de tantos
medios de comunicación y organización económica administrativa del Estado que han sido arrumbados o dejados de lado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, pues recibir una carta con un sello es casi una rareza. Yo, que no soy coleccionista, los colecciono porque son pocos. Y es decir, su disertación de hoy va a evocar muchísimos recuerdos del pasado a muchos de los que están aquí, y yo les deseo luego un feliz tránsito al presente. A continuación tiene la palabra don Luis Martel para presentar a don Gonzalo Mellán. Ilustrísimas autoridades, hoy estamos un poco sin excedentísimos, pero da igual. Ilustrísimas autoridades, señores y señores, amigos todos. Antes que nada quiero expresar mi gran agradecimiento en nombre de la Agrupación Canaria de Milicias Universitarias a esta Real Sociedad Económica que nos está atendiendo de maravilla desde hace 3 años que yo estoy al frente, y tuve la feliz ocurrencia de entrar en contacto con la directiva y ellos me han dado todas las facilidades para que organicemos estas conferencias. De modo que, querido Tomás, querido Gonzalo, muchas gracias a todos. Y también a Iliana y a Cristina, que sin ellas no haríamos nada. Bueno, me cabe el honor hoy de presentar a un gran amigo que es Gonzalo Mellán García, vicedirector de nuestra Real Sociedad Económica. Gonzalo es un hombre culto y lleno de inquietudes, amante de la música y de la literatura, pero es además un auténtico experto en filatelia, como acaba de decir nuestro director, y sobre el tema correo postal en Canarias versará su documentada conferencia. Ha participado con sus colecciones de sellos en exposiciones locales, nacionales e internacionales, en las que ha obtenido distinciones que han premiado sus conocimientos filatélicos. Ha publicado en revistas especializadas gran número de artículos. Ha sido jurado en muchas exposiciones y ha pronunciado numerosas conferencias sobre este apasionante mundo de la filatelia. Socio del Grupo Numismático y Filatélico de Las Palmas, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación Canaria de Filatelia y fundador del Grupo Aerofilatélico de Canarias. Estudió Derecho, lo que le llevó a pertenecer a la 22 promoción de las milicias universitarias, que en estas fechas cumple su 50 aniversario, servicio que cumplió en nuestro inolvidable campamento militar de los Rodeos en Tenerife, y que Dios mediante le llevará a volver a jurar nuestra bandera en el acuartelamiento militar de Ollafría el viernes 4 de noviembre próximo, dándose la feliz casualidad que hoy es conferenciante en los actos que conmemoran dicha efeméride. Director y administrador durante 12 años del que fuera siempre su entrañable colegio, el Viera y Clavijo, a la sombra de aquel hombre inolvidable que fue don Pedro Puye. Fue graduado social en 1974 y administrador de fincas en 1975. Su carrera profesional la ha desarrollado en la entidad financiera Banesto, en la que ha desempeñado siempre puestos de responsabilidad: apoderado, jefe de departamento, director de sucursales. Es coautor del libro El Viera y Clavijo en la memoria y autor del libro, como acaba de decir nuestro director, Grupo Filatélico y Numismático de Las Palmas, periodo 1948-2014, que se presentará en esta Real Sociedad el próximo 10 de noviembre. Don Gonzalo, tiene usted la palabra. Alfonso X el Sabio en su Código de Partidas y Pedro III de Aragón, llamado el Grande, en las ordenanzas palaciegas. En el siglo XIII se crea en Barcelona la primera asociación o compañía de servicio público. En Italia, en el siglo XV, una familia llamada della Torre y Tazo fue la primera que estableció un servicio de correos para particulares. Por su buena gestión, lograron prestigio y que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico III, en 1450, les encomendara la organización postal en sus extensos territorios. Siguen ampliando su área de influencia y en 1516 ya está establecida en Bélgica, Francia y España.
Su declive se produjo a principios del siglo XIX al desaparecer el imperio e ir creando los países sus propios servicios. En España, por una real cédula dictada en Bruselas por Felipe el Hermoso en 1505, se encomienda a Francisco de Tasis la creación de las postas a caballo. Carlos I rectificó a la familia Tasis en 1517 para que siguiesen llevando la organización postal española. El correo adquiere cada vez más importancia, lo que hace que pase de ser un servicio prestado por compañías privadas a estar subordinado desde 1716 a la corona. En 1740, el rey Felipe V expide el Reglamento General de Postas del Reino. Y ahora vamos a hablar del correo en nuestras islas. Las expediciones organizadas por genoveses y mallorquines llegan a Canarias en el siglo XIV. A principios del XV comienza la conquista dirigida por el normando Jean de Bettencourt. La comunicación postal se inicia rápidamente por medio de embarcaciones procedentes del sur de Europa que entregaban y recogían en los puertos que tocaban los pliegos de la correspondencia. Finalizada la conquista, Señoras y señores, antes que nada, permítanme decirle a mi director y a don Luis que sus palabras son, yo creo que más bien del afecto que me tienen, que ninguno de los dos debían ser un poquito más ecuánimes y no dejarme pues un poco colorado ante todos ustedes que son mis amigos, pero muy agradecido por lo que han dicho. Iniciamos esta charla con unos breves apuntes sobre la historia del correo. La necesidad de transmitir y de recibir información de los hombres ha propiciado que hasta los pueblos más primitivos hayan creado sus sistemas de comunicación. Los mensajeros o correos serán los encargados de hacerlas llegar las noticias a los destinatarios. En la antigüedad crearon servicios de correo, de mensajeros, los reyes, emperadores, faraones y caudillos. Para gobernar, les era imprescindible conocer los hechos que ocurrían en todos los rincones de su dominio, por remoto que estos fueran. También, muchos nobles y mercaderes, al encontrarse sus intereses en sitios muy lejanos de donde tenían establecida su residencia, necesitaban conocer la marcha de sus negocios. Las cartas con sobres más antiguas que conocemos datan de unos 2100 años antes de Jesucristo y fueron encontradas en unas excavaciones realizadas en Capadocia, Asia Menor. Consistían en unas tablillas de arcilla cocida en las que se había grabado el mensaje y recubiertas con un sobre de la misma materia.